Hola, culés y amantes del buen fútbol. Antes de sumergirnos en esta historia llena de tensión, decisiones difíciles y mucho más que fútbol, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este vídeo si te gusta el contenido. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote la mejor información con el estilo que tanto te gusta. Y por supuesto, cuando termines de ver el vídeo, cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú con el caso de John? ¿Debe quedarse, renovar o es momento de dejarlo ir? Queremos leerte. El sol se elevaba tímidamente sobre la ciudad de Barcelona, como si también estuviera esperando una respuesta de Frenkie de Jong. Porque sí, cuando uno piensa en las preocupaciones matutinas de un club como el FC Barcelona, uno podría imaginar que se tratan de esquemas tácticos, lesiones musculares que aparecen como enemigos en un videojuego, o simplemente el próximo enfrentamiento contra un equipo que, hasta hace una semana, estaba a 2 goles de ser descendido. Pero no. El verdadero sudoku emocional del club catalán en estos momentos tiene nombre, apellido y una coleta perfectamente alineada con la gravedad: Frenkie de Jong. Ya no se trata de si juega bien. Eso es como preguntarse si el sol sale por el este. El neerlandés ha demostrado, con la tozudez propia de alguien que se pone sandalias con calcetines y aún así camina con estilo, que puede ser uno de los pilares del centro del campo. Su problema, o mejor dicho, el problema, es otro. Se llama renovación. Y lo que empezó como una danza suave entre directiva y jugador ha pasado, sin mucha transición, a parecer un pulso entre dos estatuas de mármol. Deco, director deportivo, heredero de un despacho que ya ha visto más vaivenes emocionales que un reality show, empieza a mostrar síntomas de fatiga. Y no una fatiga cualquiera. La suya es la del hombre que ya ha tenido suficientes reuniones con abogados, agentes y futbolistas que, cuando se les menciona el concepto ajuste salarial, hacen una mueca que mezcla ciencia ficción y teatro clásico griego. Porque eso es parte del conflicto. Frenkie de Jong, por si alguien no lo recuerda, ya fue protagonista del culebrón económico de hace un par de veranos. En ese entonces, el club lo señalaba como un activo estratégico, término tan versátil como nos gustas, pero si llega una buena oferta, adiós muy buenas. El jugador resistió, incluso cuando desde dentro del club parecían mover los hilos para que se sintiera como el último en llegar a la fiesta. A pesar de ello, aguantó. No aceptó rebajas unilaterales. No quiso irse al Manchester United, ese tren rojo que pasó silbando desde la Premier. No mordió el anzuelo. Y ahora, de nuevo, el reloj avanza y Frenkie no se moja. Deco, hombre paciente por formación y por necesidad, recordemos que tuvo que convivir con Laporta y Méndez en la misma frase, comienza a mostrar grietas. No es que haya perdido los papeles, pero ya no los ordena con el mismo mimo. Hay días en los que uno lo ve en los pasillos con cara de, al próximo que me diga, tranquilo, que Frenkie quiere quedarse, le tiro el móvil. Y no es para menos. La situación tiene todos los ingredientes de un drama de sobremesa, un club en reconstrucción, una masa salarial aún más hinchada que el ego de cierto jugador francés con problemas para elegir club, y un jugador cuya renovación se convierte en símbolo de algo más grande. No es solo de Jong. Es lo que representa. ¿El Barça puede, de verdad, retener a sus cracks sin hipotecarse hasta el 2083? Frenkie lo sabe. Lo huele. Es como esos gatos que presienten un terremoto antes de que suceda. Y su postura, más que un sí o un no, es un ya veremos, lo cual, en este contexto, suena más a amenaza velada que a duda razonable. Mientras tanto, en las oficinas del club, el calendario avanza. Y Deco, que no está para cuentos, ha decidido que ya basta. Que el aquí no pasa nada, se terminó. Por eso, en las últimas reuniones internas, el luso brasileño ha planteado lo que muchos temían pero pocos querían verbalizar: hay que ponerle una fecha. Una línea en el calendario. Un día en el que, si no hay acuerdo, se empiece a contemplar lo impensable: vender a Frenkie. Y no es una amenaza infantil. No es el equivalente futbolístico a, pues no te hablo más. Es la consecuencia lógica de un club que, entre reconstrucción, fichajes y un Spotify Camp Nou aún en proceso, no puede permitirse eternos, te lo estoy pensando. La fecha no se ha hecho pública, al menos no oficialmente, pero en los pasillos del club ya circula como esos secretos que todo el mundo conoce pero nadie admite. Se habla de septiembre. Se murmura que si no hay luz verde para entonces, Deco llamará a la puerta del jugador y de su agente con una carpeta diferente. Una que no lleva propuestas, sino mapas. Mapas de posibles destinos. Porque si Frenkie no quiere comprometerse a largo plazo con el nuevo proyecto azulgrana, entonces que al menos deje algo más que buenos regates y declaraciones diplomáticas. Laporta, siempre con una sonrisa más afilada que una navaja suiza, apoya la decisión, aunque con su estilo habitual, lanzar el mensaje sin decirlo,
jugar al despiste con la prensa, y asegurar que todo va bien mientras en su cabeza suena una alarma constante. Lo cierto es que la renovación de De Jong no es una más. Es la renovación. La que dirá si el nuevo modelo económico deportivo tiene sentido o si sigue siendo un castillo de naipes sostenido por oraciones, cábalas y contratos diferidos. Desde el entorno del jugador, la respuesta es tan elegante como desconcertante: Frenkie está feliz en Barcelona. Lo cual es estupendo, pero tampoco dice mucho. Uno puede estar feliz en una ciudad y aún así firmar con otro club. Pregúntenle a Neymar, que cada vez que pisa la ciudad condal deja una estela de selfies y mensajes nostálgicos, desde Arabia Saudita. Lo que está claro es que la paciencia se agota. Y cuando un club como el Barça empieza a quedarse sin paciencia, empiezan a sonar teléfonos que llevan demasiado tiempo en silencio. Porque si algo sabe hacer esta directiva, además de reorganizar estructuras cada 3 meses, es activar operaciones con una rapidez que asusta. No hay más que ver cómo, cuando parecía que no había ni un euro, aparecieron refuerzos como si salieran de un sombrero mágico que responde al nombre de palancas. Claro que con De Jong es diferente. Porque vender a un jugador de ese nivel, que además quiere, en teoría, quedarse, no es tan sencillo como sacar una nota de prensa y listo. Hay que negociar, explicar, justificar. Y sobre todo, aguantar el chaparrón mediático. Porque, seamos sinceros, la afición no va a perdonar fácilmente. No después de que el neerlandés haya sido uno de los pocos jugadores que, incluso en los momentos más oscuros, ha dado la cara. O las piernas. O ambas. Pero el fútbol moderno no espera. Ni por sentimientos, ni por fidelidades, ni por frases bonitas en redes sociales. Si Frenkie no firma pronto, el club deberá actuar. No por orgullo, sino por necesidad. Por supervivencia financiera. Porque cada día que pasa sin una firma es un recordatorio de que el futuro sigue siendo incierto. Y ese futuro, si no se construye con certezas, se desmorona con facilidad. Por ahora, Frenkie sonríe en los entrenamientos. Juega. Declara lo justo. Hace lo que sabe hacer, fútbol. Pero en el despacho de Deco, el calendario sigue avanzando. Y cada hoja que se arranca es un paso más hacia una decisión que nadie quiere tomar, pero que todos saben que puede llegar. Quizá el problema es ese: todos esperan que el otro ceda primero. Que sea el club quien ofrezca mejores condiciones. O que sea el jugador quien acepte un esfuerzo. Pero en este juego de ajedrez financiero, las piezas se mueven con una lentitud que desespera. Y si algo ha aprendido Deco en los últimos meses es que a veces, para desbloquear una partida, hay que sacrificar una torre. Lo que nadie sabe, o al menos nadie se atreve a decir en voz alta, es qué pasará si De Jong simplemente no responde. Si sigue haciendo la suya, entre declaraciones tibias y partidos de notable alto. ¿Tendrá el Barça la valentía de vender a uno de sus mejores jugadores en plena madurez? Y si lo hacen, ¿quién vendrá a llenar ese vacío? Porque por mucho que se diga que el modelo importa más que los nombres, la verdad es que algunos nombres pesan como planetas. Mientras tanto, los aficionados hacen lo que mejor saben: especular. Hay quienes ya han diseñado la próxima alineación sin De Jong. Otros insisten en que se quedará porque ama el club. Y luego están los escépticos, los que ya no creen en nada, ni en cláusulas ni en ruedas de prensa, y simplemente esperan que no se repita otro caso Dembélé. Sea como sea, el reloj no se detiene. Y Deco ya ha puesto el suyo en cuenta regresiva. Puede que no lo haya dicho abiertamente. Puede que no lo anuncien con una pancarta en el Camp Nou, aunque nunca se sabe, con lo creativo que se ha vuelto el club en temas de comunicación. Pero el mensaje está claro: o se firma, o se busca alternativa. Y así, sin grandes titulares pero con mucho trasfondo, avanza uno de los culebrones del verano. Sin gritos, sin escándalos. Solo la tensión sorda de las decisiones importantes. De esas que cambian plantillas. Proyectos. Ciclos. Al final, todo se reduce a eso: ¿se queda o se va? Y si se queda, ¿a qué precio? Porque el Barça, más allá del romanticismo, necesita certezas. Y por ahora, De Jong solo ofrece silencios educados. Eso sí, si algo queda claro en medio de todo esto, es que Deco ha perdido la fe en los cuentos con final feliz improvisado. Por eso ha decidido poner una fecha. Y en el mundo del fútbol, cuando alguien como Deco pone una fecha, las cosas dejan de ser negociables y pasan a ser urgentes. Muy urgentes. Habrá que ver si, esta vez, Frenkie también lo entiende. O si prefiere seguir jugando al gato y al ratón con un club que ya no tiene paciencia, ni tiempo. Porque, aunque la fachada siga siendo pulida, el interior de las oficinas huele a decisiones inminentes. El despacho de Deco, silencioso durante meses salvo por el sonido de hojas impresas y los teclados con tecla floja, ahora es una especie de sala de operaciones quirúrgicas donde cada palabra se mide con bisturí.
No hay margen para los errores típicos de las novelas futboleras, aquí no se espera que alguien se despierte un martes con espíritu de compromiso. Y si lo hace, que venga con bolígrafo en mano y el brazo listo para firmar. Deco no es un ogro, claro está. Tampoco es de los que levanta la voz o dramatiza por gusto. Pero lo que sí tiene, y en cantidades industriales, es memoria. Él no ha olvidado que, hace 2 años, se le pidió a Frenkie que ayudara al club rebajándose el sueldo diferido en plena pandemia. El jugador lo rechazó, legítimamente. No rompió ninguna norma, pero la sensación interna quedó clara: cuando el club más apretaba el cinturón, él prefirió mantener el nudo a su altura. Es comprensible, sí. Los contratos existen para respetarse. Pero en el ecosistema barcelonista, donde la épica se mezcla con la contabilidad, los gestos importan. Y Deco lo sabe. Sabe que el mensaje que envíe con Frenkie de Jong no será solo para Frenkie de Jong. Será para el resto del vestuario, para los futuros fichajes, para los periodistas que leen entre líneas y para los socios que ven en la tele más Excel que goles. Así que no se trata solo de fútbol. Se trata de percepción. De coherencia. De un relato institucional que ya no puede permitirse contradicciones públicas. Si el club está pidiendo ajustes, si hay jóvenes firmando contratos a la baja para poder jugar en el primer equipo, si incluso se han despedido empleados administrativos para cuadrar las cuentas, entonces no se puede tener a un jugador estrella dando largas como si esto fuera una feria medieval donde uno decide si acepta o no el contrato en función del clima. Por eso, esa fecha límite, invisible, pero real, empieza a actuar como una sombra. Se cuela en las reuniones de planificación. Aparece en los informes de mercado. Incluso en las conversaciones informales, esa fecha ya es un personaje más. No tiene nombre, pero todos saben que existe. Como el primo incómodo que viene a cenar y nadie sabe cuándo se va. Mientras tanto, la actitud de Frenkie es tan diplomática como exasperante. Él está presente, sí. Entrena con intensidad. No hay gestos de rebeldía, ni ausencias injustificadas, ni publicaciones en redes que den pie a teorías de la conspiración. Pero precisamente por eso desconcierta. Porque no hay conflicto visible, pero tampoco resolución. Es como si estuviera atrapado en un eterno, veremos, un limbo burocrático donde la decisión se estira como chicle. Y claro, eso pone a prueba los nervios. Deco, que viene de un fútbol más pragmático, el del pase firme y la patada con sentido si hace falta, no entiende esta estrategia. No es que espere un sí inmediato, pero al menos quiere un «estamos cerca», un gesto de compromiso más allá de los discursos que caben en 280 caracteres. Pero no lo tiene. Lo que tiene es un jugador que, por momentos, parece más abogado que centrocampista. Y aquí entra el papel de los agentes. Ese colectivo tan misterioso como omnipresente. En este caso, los representantes de Jong han sido todo lo cuidadosos que se puede ser sin comprometer nada. Han escuchado. Han pedido tiempo. Han revisado propuestas. Y luego han pedido más tiempo. La ley del reloj de arena. Cada grano, una excusa. Cada excusa, una nueva pregunta. ¿De verdad quiere renovar Frenkie? ¿O está ganando tiempo para ver si algún club se lanza con una oferta que haga temblar las estanterías del Camp Nou? Porque ese es otro factor clave. Aunque De Jong haya reiterado públicamente su amor por el Barça, amor sin notario, eso sí, en el mundo del fútbol nadie se queda por cariño puro. Y si llega una oferta de Premier League, de esas que convierten cualquier salario en una serie de cifras abstractas que parecen coordenadas de la NASA, ¿sería Frenkie inmune? Deco, por supuesto, lo contempla. Ya ha hecho lo que debía hacer, contactar con el entorno, ofrecer una renovación ajustada pero competitiva, presentar una idea de futuro donde De Jong sigue siendo pilar. Pero no puede obligarlo. Y eso lo irrita más que cualquier otra cosa, la impotencia de tener la estructura preparada, el guión escrito, y que el actor principal se niegue a aparecer en el ensayo. Y no se trata solo de dinero. La propuesta del Barça no es un escupitajo salarial, ni mucho menos. Es sólida, aunque con ajustes. Porque, y esto hay que subrayarlo como si fuera el último párrafo de un examen, De Jong cobra más que cualquier otro jugador del equipo. No es una especulación, es una línea escrita en la contabilidad del club con bolígrafo grueso. Fue parte de aquel acuerdo surrealista de la anterior directiva, esa que dejó más trampas que una película de Indiana Jones. Y ahora, en 2025, sigue siendo un ancla económica. Por eso, más allá de que guste o no, la realidad es simple: si el neerlandés no acepta modificar ciertos términos, el modelo económico del Barça se resiente. No colapsa, pero se resiente. Y cuando un club vive al límite, cualquier movimiento puede desencadenar un efecto dominó. Deco lo ve. Lo entiende. Y lo transmite con esa mezcla de seriedad silenciosa y mirada de «no me tomes por tonto», que tanto caracteriza a los directivos con pasado en el campo.
Lo peor para Deco no es que Frenkie dude. Es que ni siquiera duda en voz alta. No hay conflicto tangible que se pueda resolver. No hay una exigencia concreta sobre la mesa. Solo hay ese compás de espera desesperante. Como si el jugador pensara que no decidir también es una forma de jugar sus cartas. Y lo es, claro. Solo que en este caso, el croupier empieza a impacientarse. Dentro del club, la opinión está dividida. Hay quienes abogan por seguir esperando. Argumentan que es un jugador insustituible, que aún queda margen, que apretar demasiado puede romper el frágil equilibrio. Otros, en cambio, aplauden la postura de Deco, firmeza, claridad y sobre todo, una línea roja. Porque si algo le ha faltado al Barça en los últimos años, es precisamente eso, una política deportiva coherente que no dependa del estado de ánimo del vestuario. Y es ahí donde la historia se pone interesante. Porque esta no es solo la historia de Frenkie de Jong. Es la historia de un club que busca recuperar el control de su futuro. Que intenta dejar atrás los días en los que los contratos se firmaban con confeti y promesas infinitas. Que ya no quiere ser rehén de decisiones individuales, por brillantes que sean los protagonistas. En otras palabras, Deco no le está pidiendo a Frenkie que se sacrifique. Le está pidiendo que elija. Que diga claramente si está dentro o fuera. Y que lo haga antes de que la situación pase de incómoda a irreversible. Pero claro, eso sería demasiado fácil. Demasiado sensato. Y el fútbol, por si alguien lo ha olvidado, no suele premiar a los sensatos. Aquí, los que ganan tiempo suelen tener ventaja. Y si alguien sabe jugar con el tiempo, es un centrocampista. Especialmente uno que, como De Jong, ha aprendido a mover el balón sin perderlo, incluso fuera del campo. Porque Frenkie de Jong, si algo ha demostrado, es que domina el arte del tempo, no solo con el balón en los pies, sino con los silencios estratégicos. No es casualidad que en cada negociación, pasada, presente o sospechada, él se mantenga impasible. No es frialdad, es método. Él, que parece tener un metrónomo en el cerebro y un cronómetro en el alma, entiende que la espera también desgasta. Y en este caso, el que se cansa primero, pierde. En el interior del club, este dominio del tiempo se vive con una mezcla de respeto y frustración. Respeto, porque no se puede negar que Frenkie juega con inteligencia y con una claridad rara vez vista. Frustración, porque esa misma inteligencia lo convierte en un negociador inflexible. Uno que no grita ni presiona, pero tampoco cede. Su estilo no es el de quien reclama, es el de quien espera que le reconozcan lo que ya tiene por contrato. Como si dijera, yo ya he cumplido, ahora el turno es vuestro. Y técnicamente, tiene razón. Lo cual no lo hace más fácil de digerir. Lo más curioso es que, en todo este embrollo, no hay enemigos. No hay filtraciones maliciosas, ni guerras de declaraciones, ni tertulianos lanzando dardos envenenados. Hay, sí, una especie de guerra fría corporativa. De esas donde el conflicto no se mide en palabras, sino en ausencias. En gestos que no se hacen. En llamadas que no se devuelven. En propuestas que no se rechazan, pero tampoco se aceptan. En este tablero, De Jong juega sin mover una ficha. Deco, mientras tanto, observa como un ajedrecista con un tic nervioso en el ojo izquierdo. Y si hay algo que le irrita más que el estancamiento, es la falta de posición clara. Porque si Frenkie dijera abiertamente, no quiero renovar, al menos el club sabría a qué atenerse. Se activarían los planes alternativos, se buscaría un comprador, se diseñaría un relato institucional para justificar la salida y se seguiría adelante. Sería doloroso, sí, pero funcional. Pero no. Frenkie no dice no. Tampoco dice sí. Dice estoy contento, quiero competir, me encanta el club, frases que no comprometen ni a un post-it. Mientras tanto, los técnicos preguntan si contarán con él a medio plazo. Los compañeros, al menos algunos, también tienen sus dudas. No por desconfianza, sino por simple lógica, si el club está recortando gastos, si hay una reestructuración deportiva en marcha, ¿cómo encaja en eso un jugador con contrato de superestrella que no quiere renegociar? La dirección deportiva, encabezada por Deco, ya no se mueve con la suavidad del principio. Ha pasado del susurro al tono firme. De la sugerencia a la estrategia. No se trata de arrinconar a De Jong. Se trata de marcarle el espacio. De decirle, con una sonrisa tensa, esta es la oferta. Aquí está el plazo. Y más allá de ese plazo, ya no hablamos de renovar, hablamos de vender. Esa es la gran jugada de Deco, cambiar el marco mental. Porque hasta ahora, la narrativa era que el Barça esperaba la decisión del jugador. Pero el cambio de enfoque es sutil y brutal al mismo tiempo, ahora es el jugador quien deberá asumir que su decisión puede tener consecuencias. Que si no hay acuerdo, el club no esperará indefinidamente. Y si Frenkie quiere quedarse, deberá demostrarlo. No con declaraciones neutras. Con tinta.
Detrás de todo esto, claro, hay números. Y números grandes. Porque De Jong no solo es el mejor pagado, es el último vestigio visible del desmadre salarial que arrastró al club hacia su implosión económica. Su sueldo, aunque merecido por su rendimiento, es una anomalía en el nuevo orden financiero que Laporta quiere imponer a golpe de racionalidad y presentaciones PowerPoint. Y mantener esa anomalía sin un nuevo acuerdo es como querer redecorar una casa dejando un elefante en el salón. A Deco le han dicho muchas cosas desde que asumió el cargo. Que le falta experiencia. Que no tiene cintura para ciertas negociaciones. Que se mueve más por impulsos que por planificación. Pero en este caso, lo que demuestra es todo lo contrario, una paciencia estratégica que ya ha superado su punto de ebullición. Lleva meses esperando. Meses construyendo el discurso interno. Meses protegiendo al club del fuego amigo y del desgaste mediático. Pero ahora ha llegado a una conclusión simple, casi matemática: la única variable que falta en esta ecuación es una decisión. Y si no llega pronto, habrá que actuar. Porque De Jong es un activo. Uno muy valioso. Y ningún activo puede estar indefinidamente en un limbo contractual. No en un club que vive cada trimestre como si fuera una entrega de pesadilla en la tesorería. Lo que Deco y su equipo no pueden permitirse es que esta historia se alargue hasta el mercado invernal o, peor aún, hasta el verano que viene. Porque entonces, con un año de contrato restante, el margen de maniobra se reduce. La capacidad de exigir una buena cifra por un posible traspaso se esfuma. Y el Barça volvería a tropezar con la misma piedra, dejar que la inercia decida por ellos. Ese escenario, el de un De Jong entrando en último año sin renovar, es el que Deco quiere evitar a toda costa. Y por eso, la fecha límite no es un gesto. Es un escudo. Es una advertencia educada, pero inamovible. Es una forma de decirle al entorno de Frenkie: si no tomas una decisión, nosotros la tomaremos por ti. Y mientras tanto, Frenkie sigue a lo suyo. Sonríe en las fotos. Firma autógrafos. Se sienta tranquilo en los banquillos durante los partidos de pretemporada, como si nada estuviera en juego. Es imposible saber si es sangre fría o simple costumbre. Tal vez está convencido de que su silencio le da poder. Y, de hecho, no se equivoca. Pero hasta el poder tiene fecha de caducidad. Especialmente cuando el otro lado ha decidido dejar de esperar. Porque, al final, no hay silencio que dure eternamente. Y en esta historia, el reloj sigue contando. Cada tic es una reunión pendiente. Cada tac, un mensaje no respondido. Y Deco, con los ojos clavados en la cuenta regresiva invisible, ya no pregunta ¿qué va a hacer Frenkie? Ahora solo espera una cosa: que lo haga antes de que el tiempo se le acabe. Porque en el fondo, lo que más irrita a Deco, aunque no lo diga, aunque apenas se le note, no es que Frenkie dude, sino que actúe como si el tiempo no importara. Como si la maquinaria que mueve al club, esa que ya cruje con cada engranaje mal engrasado, pudiera detenerse hasta que él se decida. Como si todo el Barça pudiera congelarse en una especie de pausa estratégica, esperando que una firma lo desbloquee todo. Y eso, sinceramente, roza lo absurdo. Porque el FC Barcelona ya no está en condiciones de regalar ni minutos ni márgenes. Los plazos ya no son simbólicos. La planificación deportiva no puede construirse sobre castillos de aire. Frenkie no es un problema aislado, es una ficha crítica en una cadena que, si se rompe, obliga a reajustar 5 más. Y eso lo sabe bien Deco, que se sienta cada semana a repasar el estado de las renovaciones, los objetivos de mercado, el calendario de obra del nuevo estadio y la meteorología emocional del vestuario, como si fuera un administrador de catástrofes en tiempo real. Y sin embargo, ahí sigue De Jong, controlando el tempo con una precisión quirúrgica. No provoca, no se esconde, no se ausenta. Hace justo lo necesario para que nadie pueda reprocharle nada, pero también para que nadie pueda aplaudirle por nada nuevo. Ni un sí, ni un no, ni un casi. Solo esa marea constante de profesionalismo impoluto que, paradójicamente, empieza a oler a pasividad estratégica. Como quien limpia perfectamente su habitación, sabiendo que hay una bomba debajo del suelo. Ese es el dilema que enerva a los despachos del club: cómo presionar sin parecer desagradecido. Cómo exigir un compromiso sin romper la relación con un jugador que, en todo lo demás, ha sido ejemplar. Porque si fuera otro, uno más temperamental, de esos que amenazan con desaparecer del entrenamiento o con publicar indirectas incendiarias en redes, sería más fácil. Habría algo a lo que agarrarse. Mira, esto no se puede tolerar. Pero con Frenkie no hay escándalo. Solo silencio. Silencio con corbata. Los asesores legales del club ya han pasado de la perplejidad al cansancio. Cada semana repasan las opciones, actualizan las previsiones, ensayan escenarios. Si hay renovación, se podrá estirar el margen del fair play. Si no la hay, habrá que buscar una venta de nivel.
Pero para cualquiera de esas dos cosas hace falta una respuesta. Y eso es lo único que no llega. Por supuesto, hay quien defiende que este es el estilo de John. Que no está jugando a nada. Que simplemente es reservado. Que no le gusta precipitarse. Que está meditando, que quiere ver el proyecto consolidarse, que necesita señales deportivas más allá de las financieras. Pero incluso ese relato empieza a resquebrajarse. Porque, ¿cuántos meses se necesitan para meditar una renovación? ¿Cuánto tiempo es razonable esperar para que alguien decida si quiere o no ser parte del nuevo Barça? Deco, que no se anda con discursos filosóficos, empieza a ver este asunto como lo que es, un ancla operativa. Un nudo que impide atar otros cabos. Porque cada decisión que no se toma en el caso de John, frena una cadena de movimientos. Renovaciones más modestas que deben esperar. Fichajes que se estudian con lupa, pendientes de si hay que hacer sitio. Jugadores del filial que preguntan, con cierta lógica, si hay futuro para ellos o si todo se sigue bloqueando arriba. Porque en el fútbol, la inacción también se nota en el vestuario. Y aunque nadie lo diga, todos lo sienten. Lo más paradójico es que el club sigue queriéndolo. No hay un deseo de ruptura. No hay rencor. Solo hay fatiga. De esas que no se gritan, pero se notan en los hombros. De esas que no te hacen lanzar la puerta, pero sí cerrar los correos con puntos suspensivos en vez de saludos cordiales. Frenkie, mientras tanto, sigue siendo ese estudiante brillante que nunca entrega el trabajo, pero siempre saca 10 en los exámenes. ¿Cómo le recriminas algo? ¿Cómo lo cuestionas sin sonar injusto? Esa es la trampa perfecta que ha montado a su alrededor, hace todo bien, excepto lo que más importa ahora. Y como lo hace todo tan correctamente, no hay manera de criticarlo sin parecer mezquino. Los técnicos del equipo también tienen sentimientos encontrados. Lo valoran, lo necesitan, pero no pueden hacer planes con él sin saber qué va a pasar. Porque no se trata solo del jugador, sino del sistema. Si Frenkie renueva, se puede pensar en complementar su perfil. Si no lo hace, hay que buscar reemplazo. Y eso no se hace en una semana. Nadie encuentra un nuevo de John en una tómbola. Y menos uno que además acepte cobrar la mitad. Y es que no es solo un asunto contractual, es simbólico. De John, en estos momentos, representa un modelo. El último gran fichaje de una era que ya no existe. El jugador que llegó como estrella y sobrevivió a 2 revoluciones internas, 3 entrenadores y una montaña rusa institucional. Renovarlo no es solo firmar un papel, es decirle al mundo que el nuevo Barça tiene un núcleo. Que no todo es transición. Que hay continuidad. Pero si no renueva, el mensaje también es claro, este tren no espera a nadie, ni siquiera a los mejores. Eso lo sabe Deco. Lo sabe Laporta. Lo sabe hasta el último economista del club, ese que lleva 3 cafés por reunión y una carpeta con fórmulas de amortización que parecen de astrofísica. Y sin embargo, el protagonista sigue callado. Como si todo este ruido no le afectara. Como si supiera que, en el fondo, lo que más poder le da es no responder. Y tiene razón. Porque mientras el club se impacienta, él gana control. Cada día que pasa sin firmar, sin decir que sí o que no, aumenta su valor estratégico. El mensaje es claro, aunque no se diga en voz alta, ¿me queréis? Entonces esperad. Y ahí está el dilema de Deco, ¿hasta cuándo se puede esperar sin quedar atrapado? Por eso, esa fecha límite, que nadie menciona pero todos conocen, no es solo un ultimátum. Es un punto de inflexión. No una amenaza, sino un acto de autoafirmación institucional. El club ha decidido que no puede seguir cediendo ante el inmovilismo, aunque éste venga envuelto en buena educación y rendimiento sobresaliente. Y así, sin aspavientos, sin portazos, sin comunicados incendiarios, el pulso sigue. Invisible, silencioso, pero definitivo. En definitiva, el caso de Frenkie de Jong y su renovación con el FC Barcelona no es simplemente una cuestión de salarios o duración de contrato. Es una radiografía precisa de las tensiones que existen en el fútbol moderno, especialmente cuando una entidad histórica como el Barça intenta reconstruirse tras una tormenta financiera sin precedentes. Aquí no hay villanos evidentes, ni héroes absolutos. Hay un jugador que defiende sus derechos contractuales con la misma serenidad con la que controla el balón entre líneas, y un club que, cansado de operar al borde del abismo, busca por fin establecer una línea de orden, claridad y responsabilidad. Deco, como director deportivo, no representa solo la postura de una oficina, encarna la necesidad de tomar decisiones firmes, de que el club vuelva a marcar el ritmo de sus propias negociaciones. Durante años, el Barcelona fue rehén de sus propias urgencias, de contratos mal planificados, de renovaciones reactivas, y de promesas hechas en épocas donde la economía del club se escribía con tinta invisible. Ahora, con el margen de error reducido al mínimo,
con la liga vigilando cada movimiento como un profesor que ya no permite hacer trampa en el examen, Deco no puede permitirse repetir viejas fórmulas. Por eso, el caso de John se ha convertido en algo más grande que sí mismo. La renovación del neerlandés ya no es solo una prioridad deportiva, es un símbolo de gestión. Representa el nuevo mensaje que el Barça quiere enviar al mercado y al mundo del fútbol. Aquí, por mucho que respetemos la calidad, ya no hay espacio para la indefinición. Hay sitio para el talento, claro, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad mutua. Si el jugador quiere quedarse, el club le abre los brazos. Pero si no quiere renovar, no hay margen para la contemplación infinita. Y esa es una parte fundamental que no debe perderse de vista. El club no ha cerrado las puertas. No ha lanzado una campaña mediática en contra del jugador. No ha utilizado a la prensa para presionar. Lo que ha hecho es poner un marco temporal razonable para una decisión que lleva meses pendiente. Una fecha que no se ha publicado en los periódicos, pero que ya tiene el peso simbólico de una cláusula. Es una forma de decir, te queremos, pero no vamos a mendigar. Una frase que, en otro tiempo, habría sido impensable para una institución que, en más de una ocasión, hipotecó su dignidad deportiva por retener a jugadores sin compromiso real. Frenkie, por su parte, ha gestionado su silencio con maestría. Su imagen pública es inmaculada, y su comportamiento, irreprochable. Pero incluso la elegancia estratégica tiene un límite cuando lo que está en juego no es solo su futuro personal, sino el de todo un proyecto. Renovar con el Barça no es simplemente prolongar un contrato, es adherirse a un proyecto que necesita certezas para sobrevivir. Y ahí es donde su falta de respuesta empieza a erosionar la paciencia institucional. Porque mientras él mide cada paso con precisión quirúrgica, el club se ve obligado a congelar otras operaciones. A detener fichajes, ajustes, promociones de cantera. A esperar. Y en el fútbol, esperar cuesta dinero, energía y, sobre todo, oportunidades. Lo que viene ahora no es un conflicto abierto. No lo habrá, si todo se mantiene en los términos actuales. Pero sí se avecina una elección que marcará el tono de la temporada. Si De Jong decide renovar dentro del plazo que Deco ha trazado en la sombra, se reforzará la idea de que el nuevo Barça no solo tiene talento, sino también cohesión. Que el club es capaz de retener a sus figuras sin perder el control de su narrativa. Que las estrellas pueden seguir brillando sin necesidad de desorden. Pero si no lo hace, si el plazo expira y la respuesta no llega, entonces el club actuará. No por capricho, no por revancha, sino por responsabilidad. Y en ese momento, el relato cambiará. De ser la historia de una renovación largamente esperada, se convertirá en la de una separación inevitable. De Jong no saldrá como traidor, nadie lo pintará así, pero su salida será utilizada como ejemplo. En este Barça, quien no se compromete a tiempo, se queda fuera del proceso. No como castigo, sino como lógica deportiva y financiera. Y en ese sentido, el caso de Jong será recordado como un punto de inflexión. El momento en el que el FC Barcelona dejó de esperar indefinidamente a sus figuras. El instante en que un club, acostumbrado a vivir en la emocionalidad de sus estrellas, decidió recuperar su autoridad negociadora. No será una ruptura escandalosa. No lo necesita. Solo será un gesto claro, que aquí, desde ahora, se juega con reglas nuevas. Y quien no las entiende, simplemente ya no forma parte del tablero.